La palabra covidiota existe, es un término surgido en pandemia que aprobó la Real Academia de la Lengua Española. Hace referencia a las personas que se niegan a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de COVID. Nació en las redes sociales a raíz de la irrupción de la pandemia y ahora la acepta la Real Academia. La Real Academia Española aprobó el uso de la palabra covidiota para definir a las personas que se niegan a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID, según se informó a través del Diccionario Histórico de la Lengua Española. Esto ya parece un monólogo de, ¿cómo se llama este hombre que habla tan bien? Porque ahora están las acepciones. Covidiota tiene su etimología en el calco estructural del inglés covidiot, voz atestiguada en esta lengua desde el 2020 en la prensa y que figura en el Diccionario Avanzado para el Aprendizaje del Inglés de Oxford. En castellano es la síntesis de COVID e idiota. También se aprobó el uso como adjetivo como persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para el contagio de la COVID. Entre la familia de palabras derivadas detallaron covidiotez, a la que definieron como la actitud o cualidad de una persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID. Y como sinónimo puede utilizarse también el vocablo covidiotismo, según la RAE. Está bueno esto. Sí. Re bueno. La Real Academia aclara que los orígenes de la palabra se remontan al 2020 cuando la pandemia irrumpió acá en Argentina, en el mundo. Un equipo de lingüistas de la aplicación Babel, que son lingüistas autorizados, no es la Real Academia, los que dio origen al pedido pero son tipo autorizados porque son lingüistas de nota, seleccionó los nuevos vocablos y refranes que habitan en las redes sociales y los medios y que ayudan a comprender el contexto actual. Covidiota, infodemia, coronials y covidengue son algunos de los neologismos producto del impacto que la pandemia está teniendo en las diferentes lenguas y las tendencias lingüísticas a nivel global, según un estudio elaborado por una aplicación de aprendizaje de idiomas. Bueno, estamos autorizados por la Real Academia para motejar a quien se nos ocurra. Y después, por último, porque vienen días muy feos, me parece que todos lo saben, ¿no? Y sí. Y la conducta de la mayoría de la gente lo demuestra. No es cierto que la mayoría esté pagando, la mayoría está realmente preocupada. Así que queríamos aclarar 3 palabras que venimos utilizando desde hace un año, porque para interpretar lo que está pasando, porque si no tampoco se entiende la polémica entre Buenos Aires y entre la ciudad de Buenos Aires y todos nosotros. 3 palabritas. Los expertos, que son curva, pico y meseta, los expertos introdujeron conceptos que sirven para entender cómo puede evolucionar la pandemia. Hay 3 palabras que usamos todos los días que vale la pena comprender en toda su magnitud: curva, pico y meseta. Y vamos de a una. Curva. Cuando se habló por primera vez de curva y de la necesidad de frenarla con medidas, se habló del estado de alerta. En un gráfico que representa la cantidad de afectados en vertical y los días del mes en horizontal, cuanto más vertical aparece la línea, es peor para todos. Por eso se toman medidas para frenar esta curva. ¿Entiende? Es una mínima, elemental función de f de x. Acá va los casos y acá va el tiempo. Entonces se va poniendo hoy 300 casos, mañana cuando dice es una curvita, esa es la curva. Y no tiene otra connotación. Pico, que es el pico de la curva, al mismo tiempo que los expertos se referían a la curva, se explicaba que en algún momento esta curva va a llegar a un pico a partir del cual debería ir bajando el número de pacientes. Cuanto más bajo estuviera ese pico, más capacidad tendrán los hospitales de atender a todos los enfermos. Cuanto menos agudo fuera el pico, mejor. Cuanto más livianito sea, mejor. Y la meseta, las autoridades... Esta es la peor de todas, la más difícil de entender. Las autoridades y la sociedad quieren que ese pico llegue pronto y dibuje una curva compatible con la capacidad de los centros sanitarios. Debe estar por debajo del umbral de saturación. Con la cuarentena se consigue retrasar o escalonar ese pico que incluso podría convertirse en una meseta, un nuevo término que hay que tener en cuenta. Pero el peligro de la palabra meseta, que meseta significa que el número de contagios no sube, pero tampoco baja. ¿Se entiende? A mí me gustaría, porque bueno, se amesetó. ¿Y qué quiere decir? Sí, amesetarse mejor que siga subiendo, pero
Si hablamos del sistema sanitario, si los contactos no bajan, o sea, se amesetan, igual todos los días hay contagios que se suman. Todos los días se suma gente, por más amesetado que estemos, que necesita ocupar camas. Si una ciudad como Buenos Aires tiene 2.700 casos todos los días, decimos que está amesetada, pero todos los días hay 2.700 casos más y una parte de ellos necesitará una cama para atenderse. Por eso, para dar un ejemplo, Alemania va a un confinamiento hasta el mes de junio. Con mucho menos casos, muchísimo menos casos que la Argentina, pues saben lo que dice. Después cada uno tome posición. Después que venga mi amigo y me diga que se armó un comité de bioética en la provincia de Buenos Aires. Pero, las cosas son como son y no pintan bien. Y no pintan bien. Lo único bueno que hay mejores tratamientos que hace un año, no estamos tan a ciegas, pero hay una frase que estaba en otros títulos de Martorano, la ministra de la provincia, muy buena. Dice, mientras hay pibes de 30 años que están haciendo 3 turnos, hay otros que están hinchando para ir a tomar cerveza. ¿A qué se refiere? A estudiantes, a voluntarios, a gente, los que estaban teniendo el teléfono, a veces están 12 horas teniendo el teléfono. Y encima se tienen que aguantar que a veces tardan 10, 15 minutos y que te putea. Y hay otros que quieren salir, lo único que quieren es salir a tomar. La vida pasa por salir a tomar cerveza.